Este es el cuarto tema que vamos a compartir. Y de hecho hoy vamos a entrar ya a hablar un poquito acerca de los pecados de pensamiento. Pero el autor de un libro que estoy leyendo por ahí dice que antes de entrar a esas jornadas uno tiene que tener una seguridad de su salvación. Y eso, hermano, me ponía a pensar en qué tan seguro está usted, qué tan seguro estoy yo de mi salvación. Porque la Biblia nos previene de tantas situaciones que pueden darse, y de hecho van a darse, el día en que Cristo levante su iglesia. El día en que estemos ante el tribunal de Cristo. Y muchos dicen, aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo os diré, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay muchas personas que creen que son salvas. Pero la Biblia, que es la palabra del Señor, nos muestra y nos revela cómo usted puede tener esa seguridad de que usted es salvo. Y la seguridad más confiable y más práctica, y digo confiable y práctica a la vez, confiable es que en su vida y en la mía esté la presencia del Espíritu Santo. Práctica, ¿por qué? Porque usted lo va a evidenciar. ¿Qué tanto a usted realmente le interesan y le importan las cosas del Señor? Para los judíos, el día de reposo, que era el día del Señor, era un día sagrado. Imagínense que con eso quisieron acusar a Jesús. Imagínense cómo para ellos era tan sagrado. Y por ahí dice el autor de un libro, qué triste que para nosotros el día del Señor es visto como un día cualquiera, en lo que podemos hacer cualquier cosa y en el que muchas veces no le dedicamos al Señor ni el mínimo de tiempo. Es tiempo, hermanos, de que revisemos cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Esta semana pensaba en que la misericordia del Señor es grande. ¿Cree usted que es grande la misericordia del Señor? Y durante mucho tiempo yo pensaba y decía, bueno, el último momento de una persona solamente lo sabe esta persona y el Señor. Y pensando en el tema de la salvación decía, Dios es misericordioso, y muchas veces hemos predicado que si alguien se arrepiente al final Dios lo perdona. ¿Cree usted eso? ¿Ah? Pues fíjese que el ladrón que estaba en la cruz, que fue el primero que experimentó ese tipo de gracia, sí se arrepintió de lo que había hecho, pero hizo algo más. ¿Sabe usted qué hizo? ¿Qué hizo? Hermana Mayra, reconoció que Jesucristo era el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que no crea que solo es de decir en el último momento, Dios perdóname. Por eso es que la oportunidad es en vida, porque al final usted no sabe si va a tener oportunidad de reconocer a Cristo. Y es bien tremendo que alguien a quien toda una vida se le habló de Cristo y lo rechazó, de repente al final tenga que aceptarlo. ¿Puede pasar? Claro que sí. Por eso, hermanos, es que debemos de estar conscientes de cómo está nuestra condición y nuestra relación con el Señor. Créame que ayer, mientras hacía las notas del mensaje, tuve que hacer como 3 pausas para orar y pedirle perdón al Señor, porque cada día me doy cuenta
Y esto debería ser para todos aquellos hijos de Dios, aquellos que son espirituales, que son sensibles. Yo cada día me doy cuenta, primero, que el regreso del Señor está más cerca. Segundo, que esa obra se está perfeccionando más rápido que antes. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando, porque los días son más cortos. Y más de alguna vez se lo he dicho, mire, es que no le alcanza el día. Yo siento que no me alcanza el día, y un día me senté y dije, pero es que estoy tratando de hacer lo mismo. Y ahí vino la palabra del Señor, ¿verdad?, que tantas veces hemos leído, que en los últimos tiempos los días se acortarán por amor a los escogidos. Así que usted tiene que estar consciente, seguro de su salvación. Va a ser tremendo, tremendo, tremendo pasar una eternidad lejos del Señor. Y no es broma. Por eso es que vamos a compartir un poquito esta mañana acerca de regresando a la santidad. Y lo primero que vamos a compartir ahora son los pecados de pensamiento. Voy a invitarle que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Es un versículo pues que yo creo que ya muchos hasta de memoria se lo saben. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, porque cada vez, Padre, que vamos a ella, nos alienta, nos anima, pero también nos confronta, nos permite darnos cuenta, Padre, de cuál realmente es tu voluntad, Señor, que ya no podemos estar viviendo de acuerdo a nuestra voluntad, sino que debemos vivir conforme a tu voluntad, si es que realmente somos tus hijos, si es que realmente te amamos, si es que realmente hay una presencia gloriosa de tu Espíritu Santo en nosotros. Obra, Padre, en cada una de nuestras vidas. Háblanos esta mañana, Señor. Ponemos esta congregación en tus manos y todas y cada una de las congregaciones que en este momento se ha reunido, Padre, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre. Glorifícate, Padre, esta mañana, que tu presencia llene cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermanos, el pensamiento de la mayoría de creyentes, de la mayoría de creyentes va en dirección opuesta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no están direccionados hacia Dios, sino hacia las cosas de este mundo. Yo pudiera hacerle esta mañana algunas preguntas que solo usted puede responderse. Pero yo quiero que piense por un momento, ¿qué es lo que ocupa más espacio en su mente? Oiga bien, ¿qué es lo que ocupa más espacio en su mente? ¿Está su devoción girando en torno de personas o otras cosas? Y cuando digo devoción, acuérdese que devoción es aquella entrega que uno tiene, ¿verdad? Está la entrega, está direccionando usted sus energías, su tiempo, su pensamiento a otras cosas o a otras personas o quizás a su trabajo, a su diversión, a deportes, no sé. Piense por un momento. ¿A qué está direccionando usted sus pensamientos?
Porque el problema de la mayoría de personas es que están enfocados en las cosas de la tierra. Cuando la palabra del Señor claramente nos dice, cuando usted vaya a Colosenses capítulo 3, verso 2, dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero lastimosamente, y digo lastimosamente porque es lo que ha pasado y lo que está pasando, es que muchos están direccionando su mirada a las cosas de abajo. Están enfocados y tienen un pensamiento que les ha nublado. Por eso es que la primera categoría de pensamiento que vamos a ver, de pecado, perdón, que está afectando a la iglesia, son los pecados de pensamiento. Algunos creen que cuando hablamos de pecados del pensamiento, solo hablamos de cosas que vemos o cosas de carácter sexual, inmoral, de malos pensamientos. No. Los pecados de pensamiento van desde ahí, por supuesto, lo que usted piensa de manera inmoral o de manera mala también, porque hay gente que le desea mal a otro, ¿verdad? Hasta aquella manera de pensar que rige su vida. Oiga bien, desde ahí va el pecado del pensamiento. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, lastimosamente aún en personas que son cristianas, dicen que son cristianas, dicen, es que yo así nací, este es mi carácter y así me voy a morir, nadie me va a cambiar. Yo he escuchado eso en personas, no digo cristianas, creyentes, porque creyentes se oye así como más general, ¿verdad? Es que este es mi carácter, nadie me va a cambiar. Fíjese que es triste. Porque una de las cosas que yo le pido al Señor cada vez que puedo en mis oraciones es que me cambie. Que me cambie. Que yo quiero parecerme a Él. Yo no puedo decir, es que yo así soy. Y este es mi carácter. Si le gusta, qué bueno. Y si no, mala suerte. No. Por el contrario. Yo tengo que decirle al Señor, cámbiame. Pero eso, hermanos, tiene que ver en la medida que yo estoy direccionando mis pensamientos al Señor. Fíjese que el diablo, hermanos, es bien astuto. El principal campo de batalla del ser humano es la mente. Y por eso Satanás trata de posesionarse en la mente del ser humano. Cuando usted lee el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, del verso 20 al verso 23, el Señor habla de lo que contamina al hombre. Y dice que del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque Satanás está tratando, hermano, de infectar, oiga bien, infectar nuestra mente. De muchas maneras, claro. Siempre lo he dicho y voy a volver a decirlo. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Los programas de televisión, las películas, están sobrecargadas de inmoralidad y de cosas que van en contra de los principios del Señor. Muchas veces se lo he dicho, mire los temas principales de las novelas: adulterio, fornicación, engaño, mentira, asesinato. Esos son los temas y es lo que le gusta a la gente. Ay, que la fulana está engañando al sutano con no sé quién, pero está bueno porque él la engaña. Imagínense la gente cómo se va contaminando. Y lo mató en la película, lo mató, pero está bueno porque era malo. Ya la gente se va contaminando. Las ideologías que ahora están tratando de entrar sigilosamente, como el homosexualismo. Hay que tener cuidado. Hay una serie por ahí que ya está saliendo, no voy a decir en dónde, que habla de una muchacha en una iglesia
que tiene una tendencia homosexual, pero como está en la iglesia, y que bueno, mire cómo es el diablo de astuto. Los videojuegos, hay que tener cuidado. Muchos de estos niños y jóvenes que están apareciendo en las escuelas en los Estados Unidos allá con armas de fuego, ¿verdad? Resulta que son adictos a los videojuegos. No estoy diciendo, mire, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Por eso hay que tener cuidado. Hay cosas que por sí de repente no es que sean malas, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que usted tiene que tener cuidado. Aparte de que estamos viendo nosotros cómo el ser humano está tratando de humanizarse. Todo tiene que girar alrededor del hombre. Y esta es incluso una doctrina falsa que ya está entrando a la iglesia también. Acuérdese que acá no todo gira alrededor del hombre, acá todo gira alrededor de Cristo. Pero es que Cristo murió por nosotros. Sí, nos amó desde antes de la fundación del mundo, le dio valor a nuestra vida, pero eso no significa que todo va a girar alrededor nuestro. Por eso es que hay gente que incluso se atreve a exigirle a Dios. Tenga cuidado, porque presentan al hombre como el centro y de manera conveniente también, porque cuando se trata del área de pecado también lo ponen como la víctima, ¿verdad? Ay, el hombre, pobrecito, es que tiene naturaleza pecaminosa. Ay, es que pecamos porque tenemos naturaleza. Sí, pero la palabra del Señor dice claramente que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Pero la palabra del Señor dice que todo lo vamos a poder en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Pero la palabra del Señor dice que hay que irse despojando del viejo hombre y revistiéndose del nuevo hombre a la imagen de Cristo. Así que no estemos justificando que estamos pecando o haciendo las cosas porque somos humanos. No solo el humanismo, hermanos, también todo aquello, hermano, que tiene que ver con el materialismo. Mire, a mí me da realmente tristeza cuando veo a las personas como, y no es malo, oiga bien, me gusta aclararlo, porque antes también de ser pastor yo trabajaba y mi trabajo era importante y yo trataba de hacerlo lo mejor que podía cuando estaba en el trabajo, por supuesto. Pero hay un momento en que uno distribuye ciertas cosas. Y mi tiempo de trabajo era trabajo y el tiempo que podía para el Señor era el tiempo del Señor. Pero es triste cuando vemos a personas que para el trabajo enfocan toda su energía y todas sus fuerzas y hacen esto, pero cuando hay que hacer algo para el Señor, ahí no hay nada. Ahí están cansados, ahí se van a dar un relax. Por eso yo decía al inicio, hermanos, este día para nosotros debería ser sagrado. Yo cuando estaba leyendo por ahí algo acerca del día de reposo esta semana, le decía, esta semana el Señor me ha confrontado de una manera tan tremenda, porque los judíos ese día no hacían absolutamente nada. Iban a la sinagoga, trataban de estar ahí, de escuchar, trataban de estarse alimentando espiritualmente en la manera que ellos lo hacían todo el día. Esa era la manera en que ellos reverenciaban el mandato que el Señor les había dado. Y yo digo, nosotros tenemos la oportunidad de poder estar en la casa del Señor el domingo, pero hay muchos que no les importa y es como cualquier otro día. Es más, están menospreciando, porque cuando usted tiene conocimiento, usted tiene responsabilidad. Y cuando usted, yo me acuerdo, mi papá siempre nos decía,
a nosotros y así nos enseñó. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi padre. Y él nos decía, el domingo para nosotros es un día especial. Así. Y no hay otra cosa que podamos pensar hacer, sino es estar en la casa del Señor. Y a veces, hermanos, ni tan solo eso, nosotros mostramos el valor que tiene la casa del Señor, o estar en la casa del Señor. Es que tengo mis asuntitos que hacer, más de vez en cuando se le va a dar alguna situación y es entendible. Pero para muchos es práctica. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Y por eso, hermanos, es que la palabra del Señor dice que cuando se trata de nuestro enemigo, Satanás, usted tiene que tener cuidado. Dice la Escritura que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y recuerdo una vez hablando con el hermano Ricardo sobre este versículo, decíamos, la palabra es devorar, no es comerse de un solo, devorar es ahí tenerlo, ¿verdad? Y masticarlo, ¿verdad? Como quiera usted decir, y ahí tenerlo hecho pedazos. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es el campo de batalla y Satanás va a tener como objeto tratar de posesionarse nuestra mente. Y ahí van a venir las ideas, y muchas ideas que han lastimosamente afectado la vida de muchos. Es que congregarse no es necesario. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Dios está en todos lados, no hay Yo digo, ¿será que no leemos la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor dice, primero, que somos miembros los unos de los otros. Y cuando vemos el ejemplo de la iglesia en Hechos, dice que los que creían se añadían. Y ahí hay una palabra clave, hermano. Dice que permanecían, perseveraban, estaban juntos. Usted se trajo el cuerpo completo, ¿verdad? O dejó la mano en la casa porque la mano tenía cosas que hacer. Ay, hermanos, fíjate que yo no traje la mano derecha porque me quedé haciendo ¿verdad que no? Fíjese que no me traje la pierna porque le estaba dolida la pierna. ¿Verdad que no? Usted vino completito. Y así funciona el cuerpo de Cristo. Y nosotros vemos la Escritura clara con esas motivaciones de que no dejemos de congregarnos. Y no solamente congregarse, sino que la vida práctica. Y cuando hablo de la vida práctica, hablo de la oración, hablo de la lectura de la palabra. Hermanos, es triste que muchas veces nos damos cuenta que años y años y años de estar en una congregación y hay cosas que no las sabemos porque no las leemos, porque no pusimos atención o simple y sencillamente porque no las atesoramos. Y acuérdese que nuestra salvación, el evangelio, debe ser atesorado como un tesoro, como el tesoro más grande. Ahora, para limpiar nuestra mente y para mantener nuestra mente, hermanos, sana, lo primero que debemos hacer es examinarnos. Mire que no hay nadie que pueda hacer un examen de su vida mejor que usted. No estoy diciendo que la psicología o que disciplinas como esa no ayuden, posiblemente. Pero el que mejor se conoce es usted. Usted. Tenía un amigo que, y ya les he contado esto, estuvieron visitando un psicólogo con la esposa 1 año, 2 años, 3 años, y al final les dice, bueno, yo lo que les puedo recomendar después de estos 3 años de escucharlos y cómo están, que mejor se separen.
pero ya le había sacado la plata 3 años. El que mejor se conoce es usted. Usted, oiga bien. Nadie lo va a conocer mejor que usted. Por eso, hermanos, la motivación de la Escritura, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Uno tiene que reflexionar. El salmista, y este versículo lo hemos compartido en este tema que estamos también compartiendo, el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mi camino de perversidad, guíame al camino eterno. Usted se conoce, hermano, usted sabe cómo está su condición. Pero es usted el que va a tomar la decisión. Porque como esto es bien personal, ¿verdad? Es usted el que decide dejar que Dios obre en su vida. Es usted el que decide entregarle al Señor su pensamiento. Acuérdese que el mandato es bien claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay un pasaje que incluye el alma también. Corazón, mente, fuerzas. No podemos darle al Señor una parte de nosotros. O le damos todo o le damos todo. Pero no podemos nosotros creer que podemos darle al Señor lo que sobra de nosotros. Por eso es que es importante, para limpiar nuestra mente debemos examinarnos, confesar nuestros pensamientos inadecuados y dejar que Dios obre. Mire, estamos expuestos todo el tiempo. Podemos ver algo que no teníamos que ver, escuchar algo. Mire, hay muchos canales por los cuales nuestra mente se contamina. Los dos principales son la vista y el oído. Y el Señor Jesús claramente lo dijo: miren, con solo que ustedes vean a una mujer y la codicien, ya adulteraron. La mente, hermano. Los parámetros de la gracia son mucho más altos que los estándares de la ley, porque en la ley tenían que encontrarlos en el acto. O sea que si los bandidos se escondían bien y no los encontraban, no habían pecado en la ley. Eso sí, que si los encontraban, morían. O sea que desde aquella época, mire, ya la gente se rebuscaba, como decimos, ¿verdad?, para pecar, ¿eh? Pero los estándares de la gracia son diferentes. Aquí con solo codiciar usted ya adulteró, dice el Señor. Y muchas veces creemos que hay ciertas cosas que parecen inocentes, pero lo que están mostrando es la contaminación que hay en nuestra mente. Cuando usted mira, por ejemplo, en las redes sociales a personas mandándoles cuadros de hombres o mujeres, ¿verdad?, a otros, y dice: aquí te buscan, Juan, aquí te buscan. Una mujer enviándole a otra mujer, de esos muchachos musculosos así: aquí te buscan, María. No, perdón, ahí está la hermana Marillita, no. O aquí te buscan, quiero ver un nombre que no esté aquí, Juana, Juanita, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que lo manda a alguien que supuestamente es cristiano. Aquí andan preguntando, o sea, eso es lo que hay en la mente. O si no, un hombre le manda a otro hombre, una muchacha de esas exuberantes, ¿verdad?, que sale ahí con casi sin ropa: aquí te buscan, Mauricio. ¿Nadie llama Mauricio? No, ajá. Qué tremendo. Eso es lo que se muestra en la mente. O cuando se ponen esos cuadros de doble sentido. Eso es lo que hay en la mente. Y eso es lo que tenemos que ir al Señor, confesarlo y entregarlo.
y dejarlo. Mire, uno tiene que cortar de raíz todo aquello que puede mal influenciarlo. Usted sabe por qué el Señor le pedía a los reyes que cuando invadían una nación mataran a todos. ¿Sabe cuál es la razón? Porque Dios no quería que quedaran raíces. Y algunos de ellos fueron burros. Sí. No es que dejamos para que nos sirvan, para que nos sirvan de tropiezo. Muchos de nosotros así somos. Nos queremos cortar de raíz todo aquello que nos aparta del Señor. Por eso es que debemos examinarnos. Al final, hermanos, para mantener nuestra mente alejada y protegida, debemos llenarla de la palabra del Señor. Debemos pensar en lo que es agradable para Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cosas buenas. Usted sabe cuando ha pensado o ha hecho algo malo. Usted sabe. O cuando hay algo a lo que no debe direccionar su mente, usted sabe. Y la palabra del Señor lo dice claramente. Ahora, para sacar eso y poner cosas buenas, Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, solamente teniendo, oiga bien, una vida sometida a la palabra del Señor, llena de la palabra del Señor, enlazada al Señor por medio de la oración y activa. Cuando digo activa me refiero a ponerla por obra, porque usted puede tener todo el conocimiento del mundo, pero el conocimiento, ¿verdad?, si no hay conversión, no salva. Oiga bien, alguien puede saber toda la Biblia de memoria, pero si no está convertido no se va a salvar. Y hay mucha gente que sabe Biblia y lastimosamente no la entienden, no la viven. Por eso, hermanos, es que nuestra mente, oiga bien, debe ser entregada a Cristo. Los pecados de pensamiento están golpeando a los creyentes y por consecuencia a la iglesia, porque la gente se vuelve radical con su manera de pensar y creen que su manera de pensar es la correcta, y no siempre. Lo correcto va a ser que pensemos de acuerdo a la voluntad del Señor y que sea el Señor, hermanos, el que nos ayude, llevando cautivo todo pensamiento, dice, a Cristo. Porque es la única manera y Él es el único que puede cambiar, obrar en nuestra mente y permitirnos también poder guardar, apartar. No es fácil. Ya Él oró por eso. El Señor dijo allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan: yo no te pido que los quites de este mundo, pero sí te pido que los apartes del mal. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, porque nos anima, Señor, a hacer las cosas bien, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cada vez, Señor, nos vas mostrando de manera más contundente cuál es la forma en que quieres que te adoremos. ¿Cuál es la forma, Señor, en que quieres que vivamos? Perdona, Padre, nuestra falta, fallas, pecados, imperfecciones.
pero al mismo tiempo, Padre, examina nuestro corazón y obra en nuestra vida. Nuestra vida, Padre, te pertenece. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe y obra sobre esta congregación y sobre todas aquellas que están buscando, Señor, ver tu rostro el día que tú vuelvas por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Recuerde, salgamos.